Uno de los modelos más importantes dentro de MSI serían aquellas alternativas como Tomahawk, puesto que son precisamente la vía que nos daría paso ya sobre productos que se podrían categorizar como gamas altas. Y evidentemente, desde esa segunda oleada de placas que tendremos para Z790, la nueva Tomahawk Max sería precisamente la sustitución de esa primera alternativa. Y el modelo que, si se mantuvo sobre la misma tendencia que su competencia, pudo llegar a escalar bastante en su gama y tomar la suficiente relevancia como para rivalizar nuevamente frente a FGaming 2 o Aorus Pro X. Y precisamente aquel modelo es el que estaríamos analizando a través de este video, para descubrir así qué tan buena alternativa sería esa opción, a partir de cada una de las características suministradas y ante aquellas ventajas y desventajas que se mantendrían para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso, como sería evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z790 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando con ello soporte a procesadores Intel dentro de la 14ª, 13ª y 12ª generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3, y ante lo cual en la descripción vas a encontrar un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, este sería un modelo en el que tan solo se da una versión para memorias de tipo DDR5 en un máximo de 192 GB y lo que a su vez nos da un máximo por módulo de 48 GB. Cuanto a la frecuencia en cuestión, se limitaría la misma hacia los 4800 megatransfer sin ningún tipo de modificaciones, y estas modificaciones a su vez lo debemos tener presente, ya que se cuenta con el soporte en perfiles XMP, con los cuales podemos alcanzar frecuencias de hasta 7800 megatransfer. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 8 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a eso encontraremos 4 M.2, cada uno de estos tendría soporte para PCI Express 4.0, a excepción de primer M.2, que mantendría soporte en PCI Express 5.0, así como también la tercera conexión dentro de esta dispondría de soporte en SATA. En cuanto a su formato, tendremos nuevamente distinciones. De esta manera, el M.2 principal sería compatible con tarjetas de formato desde el 2260 hasta el 2210, mientras que para el segundo M.2, dicha compatibilidad iría con tarjetas en el 2260 hasta el 2280. Y finalmente, las dos conexiones restantes que tendríamos serían compatibles con tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar dos PCI Express con formato X16. El principal dentro de estos tendría soporte en PCI Express 5.0, además de ser el único de esos que correría ante esas 16 líneas disponibles, mientras que para el segundo PCI Express, aunque se conserve dicho formato X16, en realidad se correría por 4 y tendría soporte para PCI Express 4.0. Adicional a ello también veríamos un PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC 4080, así como también se complementaría con la tarjeta de Qualcomm QCN CM865, que nos va a proveer tanto Wi-Fi 7 como Bluetooth 5.4. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión para bombas de agua, 6 conexiones para ventiladores externos, un encabezado para tarjetas en Thunderbolt, 3 conexiones de tipo ARGB, una conexión de tipo RGB, un encabezado para tarjetas TPM, 4 USBs 2.0, 2 USBs 3.2 de primera generación tipo A, y además de esto tendríamos un encabezado para USB 3.2 de segunda generación tipo C, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un DisplayPort, un HDMI, 4 conexiones hacia USB 3.2 de primera generación tipo A, 5 conexiones hacia USB 3.2 de segunda generación, 4 de tipo A más 1 de tipo C, una conexión hacia un RJ45 de 2,5 GB, una conexión hacia USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, una conexión para audio óptico, 5 conectores de tipo jack, y además de ello encontraríamos también utilidades como Clear System Button y Flash BIOS Button. Ya por último nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 17 fases de alimentación,
siendo en este caso una placa de formato de tipo ATX, desde la cual vemos cambios reducidos de lo que directamente nos aportaba su primera opción, y que nos conducirían sobre mejoras ante su almacenamiento, o de parte de la conectividad inalámbrica que se aportaría, pero al mismo paso serían bastante cuestionables, teniendo presente los costos ante los que una vez más nos encontramos, así como las distintas alternativas con las cuales competiría principalmente esas primeras versiones, que son las que a su vez reforzarían la idea de que mantenga un costo demasiado alto por sus mínimas mejoras. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. De parte de esta alternativa en MSI, evidentemente ya estamos accediendo ante una placa que nos añadiría un URM que directamente daría apertura sobre la gama alta, teniendo así una excelente base como para dar soporte a toda esta generación de procesadores sin problema alguno. Es ante lo mismo que nos encontraremos con un diseño que contaría con un total de 17 fases de alimentación, de lo que van a ser 16 para su subcore más una para su SOC. A partir de la gestión de cada una de esas fases, nos estaríamos encontrando con el controlador central de Renice RAA229132, desde el cual en realidad se contaría con un diseño dual rate. De esta manera, una única señal podría ser gestionada por dos o más etapas en la misma potencia, y aquello permitiría que un controlador que no tenga la capacidad de manejar de forma directa cada una de las fases de la placa pueda gestionar las mismas. Es ante ello que precisamente un controlador como el añadido por este modelo va en realidad a funcionar en un modo de 8+1 y con ello daría gestión al total de fases que se describen. Aquello sería el avance de lo que eran los diseños controladores, pero sin retrasos en el pulso y conmutadores entre esas fases, así que en realidad se vuelven más cercanos a diseños directos, de ahí que también sea el diseño aplicado aún con productos topes de gama. Ya en cuanto a sus MOSFET, veremos que también tendríamos piezas de Renice con las ISL 99390, contando así con una capacidad hasta 90 A y Smart Power Stage. Esto le dejaría un manejo en teoría por parte de su subcore de hasta 1440 A. Así que entonces, ¿qué es lo que tenemos ante este diseño? Pues básicamente la misma base de su primera versión, que a su vez sigue siendo compartida con otros modelos, como la F Gaming en las dos versiones disponibles o la Ace de esta misma compañía, y que también mantendría el mismo diseño desde los dos modelos que tendremos. Asimismo, sería comparable bajo la Aorus Elite X, lo cual realmente nos da un diseño que corresponde a su gama. La nueva generación de estas CPUs tampoco necesita una mejora ante dicho URM y su competencia directa tampoco la dio, así que no hubo mejora alguna con respecto a ese primer modelo, pero realmente no necesitaba tal avance. Eso sí, le quita relevancia a este modelo, ya que no cumple ningún sentido el adquirir la misma desde la base de esa primera alternativa, y ante el resto de modelos con los que va a competir ante esas primeras opciones que salieron en Z790, y donde inclusive se podría sumar mejores costos. Así que no es una mala opción, podría darle soporte a toda esa generación de procesadores e inclusive aventurarnos en el OC, pero al mismo paso y ante los pocos avances dados, pues no toma sentido optar por este modelo pensando en el URM. ¿Qué ventajas tendría esa placa base? Dentro de esta segunda oleada de modelos que entraron a ese mercado para Z790, lo principal que creo que debes tener presente de parte de sus ventajas son aquellos cambios frente a sus primeras alternativas, ya que precisamente esos mismos cambios marcarían la diferencia en costos de esos productos, siendo así que lo que más podemos llegar a destacar dentro de esos cambios serían mejoras características de muchas de estas nuevas alternativas, como el estar accediendo sobre Wi-Fi 7 partidario de esa tarjeta de Qualcomm, y que también nos llevaría sobre el salto en Bluetooth 5.4. Apartado común, por lo menos para la mayoría de modelos que salieron en esta segunda oleada de alternativas, y que a su vez se hilaría bajo otras mejoras, como el que ahora no todas esas conexiones hacia M.2 mantengan PCI Express 4.0, sino que a través de una de estas se tomaría también el salto correspondiente en PCI Express 5.0, aquello que era bastante exclusivo de algunos modelos topes de gama de las primeras alternativas para Z790, finalmente llegaría hacia alternativas como estas, y a partir de acá, poco a poco se irían reduciendo los cambios. Mínimamente podríamos mencionar avances como aquellos detalles estéticos en el grabado de la placa, o hasta el propio factor de asegurarnos de mantener una BIOS actualizada de fábrica para esa 14ª generación, hasta añadidos como la mejora dentro de su audio, ya que a pesar de que se conserva el mismo codec, se mejoraría el aislamiento dentro de sus jacks.
y a lo mucho también tendríamos una conexión extra para SATA. Fuera de esto, lo cierto es que poco más se podría mencionar. Se puede seguir destacando añadidos, pero al mismo paso teniendo presente que directamente se compartirían sobre la primera alternativa de Tomahawk. Desde aquello es donde precisamente se puede mencionar el que se mantenga un buen esquema de parte USB. De hecho, es el mismo que se contaría bajo alternativas como Edge, desde lo que es por lo menos una gama superior a esta, y tal cual como ello partiría en incluir esa segunda conexión para USB dentro de su backplate, donde al mismo paso haría la mejor versión disponible para uno de esos conectores. Aparte de eso, veremos cómo se establece un códec de audio acorde a esa gama alta con el ALC 4080. Tendremos ya de su mano un RJ45 en los 2,5 GB. Sería una placa con muy buenos cuidados, conservando la disipación completa de sus M.2, así como el reforzamiento en su PCI Express principal y distintas utilidades como Flash BIOS Button o Clear Signal Button. Y aparte de esto, poco más podríamos mencionar. De por sí ya muchos de esos añadidos incluidos, inclusive los podríamos encontrar con productos de una menor gama, y seguir mencionando apartados extra tan solo sería embellecer de más ese producto, donde como te dije al inicio, realmente lo más importante que deberías tener presente son los cambios frente a su primera versión. Si aquello no te incentiva la decisión de optar por este modelo, no hay algo extra por lo cual podríamos destacar a la misma, por lo menos teniendo en cuenta la base que ya nos daba su primera alternativa, así como las reducciones de costo que podría tener ese mismo modelo en la actualidad. ¿Qué desventajas tendría esta placa base? Aquí en principio tendremos que considerar que el paso de un modelo como estos a disponer de PCI Express 5.0 para su M.2 principal tiene sus pros como sus contras, puesto que a partir de tal mejora se crearían problemas de anchos de banda compartido entre conexiones, ya que ninguna placa dentro de Z790 tendría la posibilidad de sumar esta segunda conexión en PCI Express 5.0 sin limitaciones, ya que precisamente esas líneas extra para estos M.2 vendrían de parte del PCI Express principal, que también funcionaría en PCI Express 5.0. Pero evidentemente, el compartir dichas líneas con el M.2 principal harían que la utilización de ambas conexiones en conjunto fuercen al PCI Express principal a tener que correr por 8. No es el mayor de los problemas, como te digo es común porque el chipset no permite más líneas en PCI Express 5.0, pero sí hay que tener presente que para la primera versión no se dio el paso en PCI Express 5.0 para los M.2, por ende dicho problema desaparece. Además de esto hay otros problemas por anchos de banda compartido entre conexiones, pero en este caso con las conexiones a SATA, ya que precisamente la utilización de SM.2 en SATA forzaría la desactivación de dos conexiones para SATA. Y realmente a partir de acá sobre todo podemos dar cuestionamientos ante lo que puede ser productos como estos, ya que pues a la final hablamos de una placa que dio los mínimos cambios posibles como para dar el salto hacia estas nuevas alternativas, y aquello siento que condenaron a la misma, puesto que qué sentido tendría dar los mismos apartados que se nos presentaron con su primera alternativa. Mínimamente avances sobre el URM podrían influir más, tal cual como el que se sumen conexiones para carga rápida o hasta avances de cara hacia ese quinto M.2, y no lo digo en vano, porque es que realmente dichos cambios fueron parte de lo que se presentó con opciones como A-Gaming o F-Gaming de Asus para esas segundas versiones, que precisamente eran su competencia directa. Y en este caso añadirían por ejemplo ese quinto M.2, que sería hacia donde condujeron muchas de esas gamas, inclusive opciones que no vimos y que finalmente salieron en esa segunda oleada, como puede ser el caso de Aorus Pro X, escalaría desde su inicio, tal cual como los modelos de Asus, también con carga rápida, y hasta inclusive incentivaría la misma a través de Vision Link. Además de mejoras en el URM y ese quinto M.2 que nos daría inclusive también ese soporte en PCI Express 5.0 como la Tomahawk, por lo que hoy en día aquella Tomahawk Max ya no es una opción que compita con estas alternativas. Realmente su lugar se dio más alrededor de Aorus Elite X, donde las diferencias son mínimas y muy puntuales, y aquello conduciría hacia un escenario en el cual su costo sería gran parte del determinante para optar por ese modelo. Y eso que aquí aún seguimos hablando de esa segunda oleada de productos. Si tenemos en cuenta esas primeras opciones que dieron salida en Z790, la cuestión cambia bastante, ya que aquella primera versión, con el tiempo que tiene detrás de la misma, aún ajustaría más sus costos. Y por lo menos ante el precio de salida de esta Tomahawk Max, vemos cómo llegamos a tocar el precio de alternativas como Edge de la misma compañía, que tienen dentro de sus avances el paso en un quinto M.2. De resto, prácticamente la misma base de esa Tomahawk Max, y a lo mucho se quita Wi-Fi 7 y se mantiene Wi-Fi 6E, que tampoco es que nos dejen malos términos. Con esto, lo que quiero decir es que aunque fueron pocos esos cambios dados, los costos volvieron al punto de partida de productos de lanzamiento, pero ahora esos primeros modelos que salieron no están en ese mismo punto, sino que se pueden encontrar con mejores precios. Así que la falta de mejoras dentro de la propia Tomahawk Max la llevan no a competir con los nuevos modelos con los que dio salida, sino con aquellas opciones más antiguas y que hoy en día mantendrían mejores relaciones calidad-precio. En conclusión,
Probablemente una de las placas que menos cambios presentó dentro de esta nueva oleada de modelos que llegaron a Z790 se trataría de esa Tomahawk Max, y es que realmente se limitó a lo mínimo que podría hacer para relanzar esos productos, incluir Wi-Fi 7 y tener un quinto M.2 en PCI Express 5.0. El resto son añadiduras que no valen ni la pena mencionar. Así que entonces, recomendar la misma se basaría ante esos dos apartados de llegar a ser necesarios, y tan solo ante aquello te diría que optases por esta. En el resto de escenarios me parece más adecuado optar por la primera alternativa de este modelo, ya que prácticamente son la misma placa, pero sin dichos añadidos, y casi que ante lo más importante, desde un precio que por el tiempo de su salida hoy mantendría un mejor ajuste. O si no te importa tanto el precio de la Tomahawk, hasta inclusive trataría de ir por la primera Edge con un cambio tan relevante como un quinto M.2. Todo eso lo digo desde el precio base con el que saldría ese modelo, que se mantendría ante los $300. Evidentemente diría que la diferencia inclusive con la primera Tomahawk va a ser mínima, de $15 a $20, y ahí también sería acertada su compra. Por un precio más alejado que este, lo dudaría bastante, aunque no solo ante ese modelo, ya que aunque por los pocos cambios que tendría ya no compite con las mismas alternativas, sí que se encuentra rivalizando bajo opciones como Urus Elite X, donde la cercanía con la misma conduciría hacia una decisión que en gran parte de las ocasiones se haría también por costos. Con todo esto que te digo, solo quiero que consideres si realmente las mejoras de Tomahawk Max te aportan algo significativo a tu ensamble, si es que en realidad necesitas de Wi-Fi 7 o PCI Express 5.0 para SM.2, que ser un sí tu respuesta, pues tomes una decisión entre esta o la Urus Elite X, ya sea por los mismos cambios entre las mismas, pero sobre todo por la que mejor costo te dé. En escenarios como esos, pues evidentemente la recomiendo, al fin y al cabo no es un mal modelo. Mi crítica va más hacia los pocos cambios y las diferencias en precio con la primera alternativa, que hoy en día me llevarían a recomendar más a esa primera opción de la Tomahawk, reduciendo los costos, o a la Ace manteniéndonos desde el mismo precio antes que optar por esa Tomahawk Max. Y recuerda pasarte por el enlace a la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esa placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.